Un desgarrador espectáculo del peor desastre nuclear en la historia de Brasil, una crisis nacida de una gestión caótica y una negligencia absoluta que sacudió al país hasta sus cimientos. Entre alarmas que no dejan de sonar y cuerpos que empiezan a fallar sin explicación, el caos se expande más rápido que la propia radiación. Nadie está a salvo, y lo peor no es lo que ya ocurrió, sino lo que aún está por manifestarse. Hablo de la serie Emergencia Radiactiva, y antes de empezar, gracias a los miembros del Club Élite en Minutos, quienes hacen posible cada video. Si quieres ser parte de esta familia, solo haz clic en el botón Unirte. Todo inicia el 13 de septiembre de 1987, en la pequeña localidad de Goiânia. Allí conocemos a Carlinhos y a su amigo Lúcio, quienes recolectan chatarra para venderla. Lúcio duda del valor de lo que buscan, pero Carlinhos, seguro, lo convence de ir a una clínica de radioterapia abandonada. En el lugar, Carlinhos le muestra el objeto que desea tomar, una pesada cápsula de plomo. Asegura que vale mucho, pero Lúcio cuestiona que algo tan valioso haya sido dejado allí. Sin lograr abrirla, deciden llevarla en una carretilla a una chatarrería para vendérsela a Evenildo. Al revisarla, Evenildo les explica que está mezclada con aluminio, por lo que vale menos de lo esperado. Tras negociar, accede a pagarles un poco más y los jóvenes aceptan. Más tarde, ordena a sus empleados desmantelar la cápsula y ya de noche logran abrirla. A solas, Evenildo descubre en su interior un material que emite una intensa luz azul y fascinado decide llevárselo a casa. 10 días después, escucha a su esposa Antonia toser y sentirse mal. Él minimiza la situación, pero ella insiste en que su malestar comenzó antes. Al preguntarle por la cosa brillante, Antonia niega haberla visto y lo recrimina por haber llevado ese objeto a casa, convencida de que los está enfermando. Evenildo no le cree, aunque promete deshacerse de él al haber encontrado un comprador. Sin embargo, cuando él se marcha, Antonia revela que ha ocultado el artefacto y llama a Raimundo para que se lo lleve de inmediato. Ambos toman un autobús, con Raimundo transportando el objeto en un saco. Al llegar a la sede de vigilancia sanitaria, la secretaria avisa al director Jânio que no quieren retirarse. Él los atiende y Antonia, angustiada, le explica que el objeto está enfermando a todos, los empleados de su esposo, Carlinhos, Lúcio y ella misma. Jânio, escéptico, supone que se trata de una intoxicación común, pero Antonia insiste en que todos los afectados provienen de lugares distintos y que todo comenzó con ese objeto. De pronto vuelve a marearse y vomita. Ante esto, Jânio le pide que vaya a una clínica y ella accede con la condición de que él se encargue del artefacto. Finalmente, Antonia y Raimundo se retiran, dejándolo bajo su custodia. Por otro lado, conocemos a Márcio, un joven científico que visita a su padre. Su novia, Bianca, le comenta con ironía que seguramente será reprochado por su ausencia, aunque también le adelanta una sorpresa: está embarazada. La noticia llena a Márcio de asombro y felicidad. En el hospital, el médico Ricardo examina a Antonia, quien presenta mareos, vómitos, caída del cabello, heridas dolorosas y ampollas. Ella asegura no haberse quemado y que los síntomas aparecieron de forma repentina. No es un caso aislado. Lúcio, Carlinhos y los empleados de Evenildo muestran señales similares, lo que genera preocupación. Mientras tanto, el padre de Márcio le propone un trabajo como profesor, destacando el bajo costo de vida en la ciudad. Sin embargo, Márcio insiste en ejercer como físico nuclear y en Goiânia no hay oportunidades para ello. Bianca le sugiere que comparta la noticia del embarazo con su padre, pero él se resiste. En ese momento recibe una llamada de Ricardo, a quien saluda como Doctor Cerebro. Ricardo le explica que varios pacientes presentan síntomas similares y sospecha de un posible envenenamiento radiactivo, recordando su especialidad. Márcio duda, pues considera improbable ese escenario sin una exposición intensa, pero Ricardo menciona a una paciente que atribuye su estado a un objeto llevado a vigilancia sanitaria. Le sugiere revisarlo, aunque al principio duda. Márcio acepta cuando le informan que pueden recogerlo y regresar en una hora, pidiendo que lleven un escintilómetro. Más tarde, Jânio pasa por él y camino a la sede el aparato detecta radiación. Márcio piensa que podría estar fallando, por lo que regresan a buscar otro. Mientras tanto, la secretaria Cris llama a los bomberos para retirar el artefacto, incluso sugiriendo que lo arrojen al río con tal de deshacerse de él. Cuando Jânio y Márcio regresan al edificio, este enciende el segundo escintilómetro y confirma lo mismo. El aparato no deja de alertar, indicando radiación. De inmediato, Márcio baja del vehículo y detiene a los bomberos que estaban por llevarse el saco, advirtiéndoles que es material altamente radiactivo. Jânio activa la alarma y ordena evacuar el lugar. Luego, Márcio le pide identificar el origen del objeto. Jânio revisa los archivos y con la información de Antonia, ambos van a la chatarrería de Evenildo. Allí informan que el sitio está
contaminado y preguntan por la procedencia. Evenildo, a la defensiva, cree que son policías y se niega a colaborar. Finalmente, un empleado con fuertes irritaciones revela de dónde salió la cápsula. Con esto van a la antigua clínica de radioterapia, donde no detectan radiación. Marcio concluye que la cápsula no fue abierta allí, lo que lo alarma y lo lleva a cuestionar el abandono del equipo. Después solicitan al secretario de salud Emerson evacuar la zona, pero este se niega, alegando falta de autoridad e incluso evita contactar al gobernador. Ante la gravedad, Marcio le pide que llame al director de la Comisión Nacional de Energía Nuclear, Benny Orenstein. Al hablar con él, le explica la situación. Benny revisa informes y confirma que la clínica cerró hace 3 años y que una máquina de cobalto fue retirada. Sin embargo, Marcio menciona una carcasa abandonada. Al investigar más, Benny descubre que había otro equipo posiblemente no retirado, uno de cesio 137, un material altamente peligroso en forma de polvo, lo que lo sorprende pues nunca fue reportado. Mientras tanto, Paula y Esther, expertas en radioprotección, se enteran del caso. Marcio expone al gobernador que la población ha estado expuesta a radiación sin poder medirla con precisión, ya que el escintilómetro se saturó, e insiste en evacuar y aislar a los afectados. El gobernador acepta trasladarlos a un estadio acondicionado. Poco después, Marcio, Emerson y la policía acuden a la casa de Evenildo para evacuarla. Emerson informa que todos están contaminados. Marcio le explica que la cápsula contenía polvo radiactivo peligroso, pero Evenildo se resiste. Dentro también están la esposa de Joe, hermano de Evenildo, y su hija, quien ya comienza a presentar síntomas. Finalmente, todos son trasladados en un autobús, incluido Evenildo, que cede tras su resistencia inicial, y son llevados al estadio dispuesto como zona de aislamiento. Poco después, Benny llega a Goiânia y se reúne con Emerson y el gobernador. Les indica que es imprescindible realizar evaluaciones exhaustivas para determinar quiénes están contaminados, quiénes requieren atención médica urgente y quiénes deben ser trasladados a áreas aisladas dentro del hospital. Acto seguido, Benny es conducido a la sede de vigilancia sanitaria, donde se encuentra la cápsula. Al medir los niveles de radiación, el contador Geiger alcanza su lectura máxima, confirmando la extrema gravedad de la situación. La manipulación del objeto resulta sumamente peligrosa, por lo que nadie puede acercarse sin riesgo. Benny ordena entonces la construcción de una estructura de contención, un gran tubo de concreto con una abertura capaz de cubrir por completo la silla donde reposa el artefacto, además de la utilización de un camión mezclador. Asimismo, dispone que el edificio permanezca clausurado. Más tarde, Marcio se acerca a Benny para informarle que una de las víctimas le ha revelado que el cesio no solo fue manipulado, sino que también se dispersó, entrando en contacto con múltiples personas, lo que agrava considerablemente el alcance del daño. Ante esto, Benny procede a medir los niveles de radiación en el propio Marcio. Determina que no está contaminado, salvo por sus zapatos, por lo que le indica que se deshaga de ellos de inmediato. Antes de retirarse, le pide que regrese al día siguiente, pues su colaboración será fundamental para afrontar la crisis. Marcio entra en la casa de su padre vistiendo únicamente ropa interior, temeroso de contaminar tanto a Bianca como a su propio padre, y procura mantenerse a prudente distancia de ambos. Mientras tanto, Benny se encarga de supervisar las labores de aislamiento, cada vez más inquieto, pues el polvo de cesio que ha circulado por la ciudad podría haber alcanzado los ríos, comprometiendo el agua de consumo de la población. Sabe que, si no actúan con rapidez, Brasil podría enfrentarse a un desastre sin precedentes. Bianca le suplica a Marcio que no se exponga más, pero él insiste en que debe continuar. Quiere salvar a más personas, ya que la amenaza sigue propagándose y todos están en peligro, incluidos ellos mismos. Poco después, Benny aparece en las noticias para informar que la radiación de la cápsula de cesio 137 ha sido contenida. Sin embargo, advierte que dicho objeto estuvo circulando por la ciudad durante 15 días y que el polvo radiactivo se dispersó en múltiples zonas, afectando potencialmente a un número aún mayor de personas. Por ello, recomienda que cualquiera que haya tenido contacto directo o indirecto con el cesio 137 acuda de inmediato al estadio habilitado. En el estadio, Emerson comunica a Benny y a Marcio que los afectados serán trasladados al hospital en el plazo de 1 hora. Benny, con tono firme, le pregunta si el área ha sido acondicionada correctamente. Todo debe estar recubierto de plástico, el personal debe contar con el equipo de protección adecuado y los baños deben permanecer sellados, ya que los residuos de los pacientes no pueden ingresar al sistema de alcantarillado. Asimismo, indica que todos los casos confirmados deben ser remitidos al IRD en Río de Janeiro para su evaluación especializada. Posteriormente, Benny se dirige a los afectados para explicarles que el polvo con el que han estado en contacto es cesio, una sustancia altamente radiactiva y peligrosa. Les informa que Marcio realizará una serie de preguntas con el fin de determinar el nivel de exposición y rastrear posibles focos de propagación. Más tarde, Paula, especialista en contaminación ambiental, se incorpora al equipo para reforzar las labores de control. Poco después, Marcio decide
descubre que Raimundo acompañó a Antonia a entregar el artefacto en la sede de vigilancia sanitaria y que ambos utilizaron un autobús para desplazarse. Alarmado, advierte que esto representa un riesgo extremo, ya que el vehículo podría haber diseminado material radiactivo por la ciudad. A continuación, expone a Paula los principales focos de contaminación: la casa de Carliños, donde inicialmente abrieron la fuente; la chatarrería, donde la manipulación fue aún mayor; la vivienda de Evenildo, donde el objeto permaneció durante 10 días, así como las casas de su hermano Joe y de su prima Nina. En total, identifica 6 puntos críticos. No obstante, su mayor preocupación radica en el trayecto realizado por Antonia y Raimundo. Al transportar la fuente en una bolsa durante 2 días, es muy probable que hayan liberado polvo radiactivo dentro del autobús. Ante esta situación, Paula propone suspender de inmediato el transporte público, ya que cualquier persona que haya abordado ese vehículo en las últimas 48 horas podría haber transportado partículas de cesio en su ropa o calzado, extendiendo la contaminación a hogares, escuelas y otros espacios. El gobernador, sin embargo, intenta minimizar el problema para evitar el pánico colectivo. Benny le responde con firmeza que el autobús debe ser retirado de circulación de inmediato, aun cuando ni siquiera se haya identificado con certeza cuál es. Pese a ello, el gobernador se niega a tomar medidas drásticas y abandona la reunión junto a Emerson, obligando a los científicos a buscar alternativas más discretas. Con determinación, Marcio les indica a Benny y a Paula que deben continuar clasificando a los pacientes, mientras él se encarga de hablar con Antonia para obtener más detalles sobre el autobús. En el hospital, mide los niveles de radiación en ella mientras le pregunta qué ruta tomó. Antonia responde que abordó el autobús que pasa detrás de su casa y se dirige a la estación central, aunque duda si se trataba de la línea 008 o 009. Marcio le pide que intente recordar con precisión. Ese autobús podría estar propagando la contaminación a un número incalculable de personas. Mientras tanto, a todas las personas que se encuentran en el estadio se les retiran los accesorios y cualquier objeto que lleven consigo. Posteriormente, son sometidas a diversos exámenes y clasificadas según la gravedad de su estado. Catarina, madre de la niña Celeste, no presenta contaminación. Sin embargo, la pequeña sí ha sido afectada, por lo que deben separarlas. Catarina se niega rotundamente a apartarse de su hija, aun sabiendo que podría exponerse también al riesgo de contagio. Joe, padre de la niña y también contaminado, se ofrece a cuidarla, de modo que, sin otra alternativa, Catarina le pide a su hijo, igualmente afectado, que ayude a Joe a atender a Celeste. Más tarde, los pacientes contaminados son trasladados al Hospital General. Allí, la situación es crítica. Carliños sufre intensos dolores en el brazo, mientras que las lesiones en la piel de los afectados continúan extendiéndose con rapidez. Todos deben ser ingresados en un área aislada previamente acondicionada. Sin embargo, Marcio descubre que el personal sanitario del hospital se encuentra en huelga, lo que agrava aún más la crisis. Escasean el alcohol, los medicamentos y las condiciones básicas de trabajo, tras largas jornadas sin descanso. En el Hospital General, Antonia se reencuentra con Evenildo. Los pacientes son ubicados en un ala completamente recubierta de plástico para evitar la propagación de la contaminación. Todos logran ingresar excepto Carliños, quien ni siquiera puede descender por sus propios medios de la ambulancia debido a su estado. Por otro lado, Marcio se encuentra en la parada de autobús intentando localizar el vehículo que utilizó Antonia, guiándose por los pocos datos que ella logró recordar. Mientras tanto, al Hospital General llegan los médicos Eduardo y Víctor, acompañados del físico William, con el objetivo de atender a los pacientes expuestos a radiación, ya que parte del personal médico teme contagiarse al brindarles asistencia. Al arribar, William detecta niveles elevados de radiación en la ambulancia, donde Carliños permanece aún. De inmediato, Eduardo y Víctor lo trasladan al área aislada, lo acomodan en una camilla y comienzan a tratarlo. William, encargado de velar por la seguridad del equipo médico, les explica los límites de exposición permitidos por hora, día y semana, y les entrega a cada uno un dosímetro para controlar su exposición. Paralelamente, Paula y Benny visitan los lugares donde se originó la contaminación. Primero acuden a la casa de Carliños, donde se abrió inicialmente la fuente, y luego a la vivienda de Evenildo, que presenta niveles extremadamente altos de radiación. Allí, el artefacto permaneció durante 10 días expuesto en la sala. Durante ese tiempo, Evenildo distribuyó pequeñas cantidades del polvo de cesio entre conocidos y familiares. Poco después, todos comenzaron a enfermar. Incluso llegó a esparcir el material sobre la mesa, donde varias personas lo observaron y lo tocaron, atraídas únicamente por su brillo y aparente belleza. Joe, por su parte, llevó parte de ese polvo a su casa y se lo mostró a Celeste, diciéndole que eran estrellas caídas del cielo. Fascinada, la niña comenzó a tocarlo y jugar con él. Catarina, agotada, recogió el material con una pala y lo arrojó a la tina donde lava la ropa, permitiendo que el polvo se filtrara
pasara por el sistema de alcantarillado, lo que agravó aún más la situación. Como si fuera poco, Celeste cenó sin haberse lavado las manos tras manipular la sustancia, lo que implica que ingirió cesio. Estos testimonios son escuchados por uno de los médicos, quien, alarmado, concluye de inmediato que Celeste no puede ser tratada en ese hospital. Sin perder tiempo, se comunica con el Hospital Naval de Río de Janeiro para solicitar el traslado urgente de los pacientes expuestos a radiación, ya que el centro actual no cuenta con el equipo necesario y además enfrenta una huelga. El almirante le informa que solo disponen de 6 plazas, por lo que deberá seleccionar a los casos más graves con extrema cautela. Mientras tanto, Paula y Benny inspeccionan la casa de Joe, donde concluyen que el cesio probablemente se filtró a través del sistema de alcantarillado. Preocupados, intentan determinar si esas aguas residuales desembocan en un arroyo cercano. Interrogan a una vecina, pero ella no puede ofrecerles información precisa. Deciden entonces entrar en su vivienda y, para su sorpresa, descubren restos de polvo de cesio colocados en un pequeño altar. Ante la gravedad del hallazgo, Benny ordena de inmediato evacuar todas las casas de la zona y clausurar la calle. Simultáneamente, Marcio logra localizar el autobús contaminado. Una vez a bordo, intenta explicar la situación a los pasajeros, quienes reaccionan con inquietud y desconcierto. A pesar del caos inicial, consigue persuadirlos de que se trasladen al estadio para ser evaluados, evitando así una mayor propagación del material radiactivo. Más tarde, Paula informa al gobernador que el cesio ha contaminado tanto el suelo como las aguas residuales de una de las viviendas. Advierte que con la acción del viento y la lluvia, el material podría alcanzar el arroyo que discurre detrás de las casas, agravando considerablemente la situación, si es que no se encuentra ya afectado. Tras realizar pruebas en pozos, desagües y ríos, el temor comienza a apoderarse de la población, que cae en un estado de creciente pánico ante la incertidumbre. En paralelo, la jefa de policía, Marlene, asume la investigación para determinar las responsabilidades de la tragedia. Durante el interrogatorio a Clovis, le cuestiona cómo fue posible que el edificio de la clínica de radioterapia quedara en condiciones tan vulnerables, sin puertas, sin resguardo alguno. Él responde que tales elementos no eran de su competencia. No obstante, Marlene le señala que la escritura indica que el terreno donde se ubicaba la clínica pertenece a la empresa que él dirige. Clovis replica que tanto el edificio como su contenido eran propiedad de la clínica y que el terreno les fue vendido por la Santa Casa, por lo que su responsabilidad debería investigarse allí. Según su versión, tras múltiples disputas, la clínica abandonó el lugar. Sin embargo, cuando se inició la demolición, esta fue detenida por una orden judicial, dejando la estructura en estado de abandono. Posteriormente, Marlene interroga a la encargada de la Santa Casa, quien le explica que originalmente se estableció un convenio con la clínica sin fines lucrativos. Su objetivo era garantizar atención gratuita a pacientes con cáncer que requirieran tratamiento integral de radioterapia. Al principio, el acuerdo se cumplió, pero con el tiempo la clínica dejó de prestar servicios gratuitos, incumpliendo el contrato. Ante ello, decidieron vender el terreno. Marlene le reprocha que dicha venta se realizara antes de desalojar completamente el inmueble, calificándolo como un grave error. Por otro lado, Catarina recibe el alta médica al encontrarse fuera de peligro. No obstante, su situación es devastadora. Ha perdido su hogar, sus pertenencias y sus recursos económicos, mientras su familia permanece hospitalizada. Conmovida por su situación, una enfermera decide ayudarla, proporcionándole ropa limpia y algo de dinero para que pueda sobrellevar el difícil momento. Si bien Marcio logra confirmar que el agua del río es segura para el consumo, durante el trayecto de regreso en automóvil junto a Paula, ocurre un nuevo incidente. Un camión de transporte de chatarra pasa cerca de ellos y el dosímetro registra niveles elevados de radiación. De inmediato, Marcio decide seguir el vehículo hasta el depósito, mientras Paula se encarga de llevar las muestras recolectadas al laboratorio para su análisis. Por otro lado, Catarina se despide con profunda tristeza de Yu y de la pequeña Celeste, quienes son trasladados al Hospital Naval de Río de Janeiro. En paralelo, la doctora Esther se comunica con Eduardo para indicarle que también deben trasladar a Arthur, Valencio, Joas y Antonia, ya que los resultados de sus exámenes revelan un nivel extremadamente alto de contaminación interna. Nunca antes había observado algo similar. Sus órganos y tejidos están siendo irradiados de forma constante. Sin embargo, Eduardo enfrenta una limitación crítica. Inicialmente solo se habían dispuesto 6 plazas para el traslado. Mientras tanto, Paula informa a Benny que el pozo de la casa de Yu presenta niveles alarmantes de contaminación. A su vez, Marcio descubre que Lucio y Carliños no solo recolectaban chatarra, sino también papel para reciclar, y que continuaron trabajando aún estando contaminados. Esto explica la presencia de una enorme pila de cartón
cartón radiactivo en el depósito, parte de la cual ya ha sido transportada en un camión con destino a São Paulo. Ante la gravedad del hallazgo, Benny coordina con el equipo del IPEM para cerrar la fábrica de papel en cuanto el cargamento llegue a su destino. El estado de Antonia continúa deteriorándose progresivamente. En medio de la creciente presión mediática, el doctor Eduardo ofrece declaraciones a los reporteros informando sobre la situación en el hospital naval. Solo se han admitido 6 pacientes, pero aún hay otros en estado crítico que requieren traslado urgente. Esa misma noche, el personal del hospital toma conocimiento de la situación y varios médicos se ofrecen voluntariamente para atender a los pacientes adicionales, mostrando un compromiso que contrasta con las limitaciones institucionales. Poco después, Evenildo cae en coma y es trasladado junto con Antonia y otros pacientes al hospital naval. Por su parte, Marcio enfrenta un nuevo riesgo al ser mordido por un perro contaminado en la casa de Evenildo, por lo que es ingresado al hospital para permanecer en observación y descartar cualquier posible exposición. En el hospital naval de Río de Janeiro se incorpora un especialista ruso, el Dr. Ovechkin, experto en incidentes de esta naturaleza. Tras su evaluación inicial, detecta diversas irregularidades en los procedimientos que no pueden ser ignoradas por el equipo médico. Más tarde, la doctora Joana, quien había estado trabajando junto a Eduardo en el Hospital General, se comunica con él para hablarle de un tratamiento experimental utilizado en pacientes con leucemia, el cual fortalece el sistema inmunológico y podría resultar beneficioso para los afectados por la radiación, especialmente para Celeste. No obstante, Ovechkin desestima la propuesta, calificando al autor del estudio como un charlatán. En otro momento, Benny visita a Marcio, quien le confiesa su temor de decirle a Bianca que podría estar contaminado. Benny le aconseja que sea honesto. Marcio intenta llamarla, pero no logra reunir el valor necesario para decírselo. Paralelamente, la doctora Joana visita a Catarina en el refugio temporal y la lleva al hospital para que pueda ver a su hijo Claudinei. Tras una semana en coma, Evenildo finalmente despierta, mientras que el estado de Antonia continúa empeorando. El equipo médico debate la posibilidad de aplicar el tratamiento experimental, aunque Ovechkin se mantiene firmemente en contra. Por su parte, el gobernador informa a Benny y a Paula que los barriles con residuos radiactivos serán trasladados a una zona poco poblada. En medio de todo esto, Marcio decide finalmente decirle la verdad a Bianca. Mientras tanto, Catarina, tras varios días de esfuerzo, logra reunir dinero para comprar un pasaje a Río de Janeiro. Sin embargo, el acceso a la ciudad se encuentra restringido y solo se permite el ingreso a quienes presenten un certificado que garantice que no están contaminados por radiación, por lo que no puede continuar su viaje. Entre tanto, el estado de Celeste se agrava aún más, sumiendo a todos en una angustia cada vez más profunda. Los pueblos indígenas de la región a la que fueron trasladados los barriles radiactivos inician protestas, alertando que cerca de 1.500 personas se encuentran en potencial peligro. En medio de la creciente tensión, Eduardo logra convencer a la Comisión de Salud para que autorice el uso del tratamiento experimental. Sin embargo, para entonces ya es demasiado tarde. Celeste y Antonia no consiguen resistir los efectos de la contaminación radiactiva. Ambas sufren un paro cardíaco y fallecen. El pánico y el temor colectivo alcanzan niveles extremos. Cuando las autoridades intentan darles sepultura en ataúdes reforzados con plomo, se enfrentan a intensas protestas de la población que teme que incluso los entierros puedan contaminar el entorno. Poco después, Joás y Valentino también pierden la vida. Devastado por la culpa, Evenildo le pide perdón a su hermano Joao, asumiendo la responsabilidad por la tragedia que ha golpeado a su familia, y trata de alentarlo a seguir adelante pese a todo. Mientras tanto, el estado de Carlinhos se agrava. Su brazo entra en un proceso avanzado de necrosis, por lo que la única alternativa para salvarle la vida es la amputación. A pesar de las dificultades, el procedimiento se realiza con éxito. Por su parte, Marcio es dado de alta al mostrar una evolución favorable. Antes de su partida, Benny le solicita que, una vez se retomen las operaciones, colabore en la preparación del depósito destinado a los residuos radiactivos. Para gestionar la disposición final de los desechos tóxicos, el gobernador Roberto debe negociar con los propietarios de un terreno adecuado. Cuando el acuerdo parece fracasar, es Marcio quien logra persuadirlos, apelando a su sentido de responsabilidad y humanidad, permitiendo así avanzar en una solución. En una entrevista pública, Benny reconoce que la Comisión Nacional de Energía Nuclear comparte la responsabilidad por la crisis junto con las demás partes involucradas en la gestión del Instituto de Radioterapia y sus instalaciones. Asimismo, rinde homenaje a la valentía de Antonia, cuyas acciones fueron decisivas para evitar que la tragedia alcanzara proporciones aún más devastadoras, aunque admite que la existencia de una máquina de cesio 137 no registrada era desconocida para la comisión. Rechaza utilizar ese hecho como excusa
excusa para eludir responsabilidades. Con el objetivo de prevenir futuras tragedias, la Comisión Nacional de Energía Nuclear firma un acuerdo para intensificar la inspección de equipos de radioterapia en todo el país y establecer políticas más estrictas de control. Marcio se despide de Benny comentándole que regresará a Río de Janeiro para presentar un examen. Sin embargo, Benny le revela que ya lo ha recomendado para un cargo dentro de la comisión, por lo que pronto volverán a trabajar juntos. De regreso con Bianca, Marcio logra recomponer su relación con ella, aunque ambos son plenamente conscientes de que sus vidas han quedado marcadas de forma irreversible por lo ocurrido. Por su parte, Evenildo y los miembros sobrevivientes de su familia quedan libres de contaminación, aunque deberán someterse a controles médicos mensuales durante un año y posteriormente a revisiones anuales. No obstante, enfrentan una dura realidad. Han perdido su hogar y desconfían de las promesas gubernamentales. El accidente radiológico de Goiânia es considerado el más grave ocurrido fuera de una planta nuclear. 5 empleados del Instituto Goiano de Radioterapia fueron condenados por homicidio culposo y la Comisión Nacional de Energía Nuclear debió pagar una indemnización de R$1 millón para garantizar la atención médica de las víctimas. Más de 1000 profesionales participaron en las labores de descontaminación y asistencia. Los protocolos desarrollados por físicos, químicos y médicos brasileños se convirtieron en una referencia a nivel mundial, siendo adoptados por la Comisión Internacional de Protección Radiológica. En total se generaron más de 6000 toneladas de residuos radiactivos. El antiguo edificio de la Agencia de Vigilancia Sanitaria fue transformado en un centro estatal para víctimas de accidentes radiológicos. Además de las 4 muertes iniciales por contaminación directa, se registraron al menos otras 16 víctimas fatales relacionadas con enfermedades derivadas de la exposición radiactiva. Este video llega gracias a todos los miembros del Club Élite de En Minutos, los que sostienen este canal y hacen posible que cada semana tengas resúmenes de cine y series. Tú también puedes ser parte de este grupo exclusivo, ver resúmenes de películas en cartelera resumidas al instante, pedirme directamente el resumen que quieras, entrar a una biblioteca privada con contenido que nadie más ve y, lo más importante, recibir el reconocimiento y agradecimiento de toda la comunidad como alguien que hace posible este proyecto. No lo pienses más, únete ahora mismo a la familia con el botón que dice unirme.